El hijo del CEO me señaló durante la reunión. Esta basura inútil no merece hablar. Toda la junta se quedó en silencio. Cuando dije con calma, «Eso es interesante viniendo de ti», le entregué una carpeta. Al abrirla, su cara se puso blanca. «Esta basura inútil no merece hablar». Su dedo me apuntó mientras el silencio invadía la sala de juntas. 20 de los líderes empresariales más influyentes de la región se quedaron paralizados, testigos incómodos de mi humillación pública. La brillante mesa de conferencias reflejaba sus expresiones atónitas mientras se removían en sus asientos. Nadie se atrevió a intervenir. Nathaniel, el hijo del CEO, se erguía alto con su traje hecho a medida. Una sonrisa burlona jugaba en sus labios mientras se deleitaba en su percibida intocabilidad. Su padre, Edmund, miraba sus notas fingiendo no notar el comportamiento de su hijo. Respiré lenta y medidamente, y me encontré directamente con los ojos de Nathaniel. «Eso es interesante viniendo de ti». Mi voz se mantuvo firme mientras deslizaba una carpeta de manila sobre la superficie pulida hacia él. La confusión parpadeó en su rostro mientras la abría. La sonrisa confiada se evaporó al instante. Su rostro perdió el color mientras miraba el contenido. Luego me miró de nuevo con un reconocimiento naciente. «¿Quién eres exactamente?», susurró su voz apenas audible. Me levanté de mi silla, me alisé la falda y me dirigí a la sala. «Mi nombre es Mirabel Reed. Mi abuela Virginia Reed fundó esta empresa hace 60 años». El jadeo que recorrió la sala de juntas fue audible. La cabeza de Edmund se levantó bruscamente, sus ojos se abrieron en shock. «Y hoy», continué, «las cosas van a cambiar aquí. Antes de contarles lo que sucedió después, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Muchas personas escuchan historias como la mía, pero nunca se involucran o se suscriben, perdiendo la oportunidad de escuchar cómo estas situaciones se resuelven realmente. Si mi experiencia resuena contigo, considera suscribirte para no perderte futuras subidas que puedan ayudarte a navegar tus propias situaciones desafiantes. Ahora déjenme llevarlos de vuelta a cómo comenzó todo. 3 meses antes de esa fatídica reunión de junta me uní a Ascendant Innovations como coordinadora de proyectos de nivel de entrada. A pesar de mis calificaciones, una maestría en desarrollo empresarial y 5 años de experiencia en empresas competidoras, fui relegada a preparar café y tomar notas de reuniones. Mi abuela Virginia construyó Ascendant desde la nada en la década de 1960, trabajando 18 horas al día mientras criaba a 3 hijos sola después de que mi abuelo falleciera. Fue una visionaria creando una cultura empresarial décadas adelantada a su tiempo, con reparto de beneficios para los empleados, arreglos de trabajo flexibles y un énfasis en el equilibrio entre vida laboral y personal que fue revolucionario para la época. Cuando se jubiló hace 15 años, vendió la empresa a Edmund con condiciones específicas para proteger a los empleados y los valores de la empresa. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que mi madre Cordelia heredó una parte significativa de las acciones con derecho a voto, pero siguió siendo una inversora silenciosa sin poner nunca un pie en las oficinas corporativas. Crecí escuchando historias sobre Ascendant, cómo comenzó en la mesa de la cocina de mi abuela, cómo luchó para ser tomada en serio en una industria dominada por hombres y cómo creó oportunidades para cientos de familias. Pero en los últimos años nos habían llegado informes preocupantes. La satisfacción de los empleados se había desplomado. Las tasas de rotación se habían triplicado. La fundación benéfica de la empresa había reducido misteriosamente sus actividades. «Algo no está bien», había dicho mi madre una tarde revisando los informes trimestrales. «Los números se ven bien sobre el papel, pero estas encuestas a empleados cuentan una historia diferente». Fue entonces cuando tramamos nuestro plan. Solicitaría un puesto bajo mi nombre de casada que era diferente del apellido de soltera de mi madre. Observaría la cultura de la empresa desde dentro, documentaría cualquier problema y regresaría con un informe. Si las cosas estaban tan mal como temíamos, mi madre consideraría invocar su poder de veto, raramente utilizado sobre las decisiones importantes de la empresa. Mi primer día en Ascendant fue revelador. La atmósfera cálida y colaborativa que mi abuela describía había sido reemplazada por una tensión competitiva. La gente trabajaba en aislamiento con miedo a compartir ideas. La política de puertas abiertas había desaparecido.
Los ejecutivos trabajaban detrás de puertas protegidas por tarjetas de acceso en el último piso. Luego conocí a Nathaniel. A sus 32 años, solo era 2 años mayor que yo, pero se comportaba con la confianza arrogante de alguien que nunca había enfrentado un obstáculo significativo. Como vicepresidente de operaciones y único hijo del CEO, estaba posicionado como el futuro de la empresa. Vagaba por los pisos de la oficina como un rey inspeccionando su reino. «Debes ser nueva», dijo durante mi primera semana, encontrándome organizando materiales de presentación en la sala de conferencias principal. «Asegúrate de que los vasos de agua estén llenos antes de que lleguen los ejecutivos y yo tomo mi café, solo 2 azúcares». «En realidad soy la nueva coordinadora de proyectos», respondí. Mirabel apenas miró mi mano extendida. «Correcto. Bueno, la estación de café está al final del pasillo. Todavía necesitamos esos vasos llenos». Este se convirtió en nuestro patrón. A pesar de mi rol, Nathaniel encontraba formas de asignarme tareas triviales. Cuando presentaba ideas de proyectos, eran desestimadas, sin consideración. En las reuniones hablaba por encima de mí o afirmaba que mis sugerencias no eran lo suficientemente ambiciosas para una visión de futuro. Lo que él no sabía era que yo documentaba cada idea descartada, cada instancia de atribuirse el crédito por el trabajo de otros cada vez que menospreciaba a empleadas y elogiaba a hombres por contribuciones idénticas. Elisa de Marketing había creado una estrategia innovadora de redes sociales que Nathaniel presentó como suya. Thomas, de desarrollo de productos, fue reprendido por insubordinación después de cuestionar el cronograma de pruebas de seguridad para un nuevo lanzamiento. Decenas de pequeñas injusticias que se sumaban a una cultura empresarial que mi abuela habría encontrado irreconocible. También descubrí problemas más graves, informes financieros con discrepancias, recursos de la empresa desviados a startups misteriosamente conectadas con los amigos universitarios de Nathaniel, quejas de clientes enterradas en lugar de ser abordadas. «¿Cómo van las cosas?», preguntó mi madre durante nuestras revisiones semanales. «Peor de lo que pensábamos», admití. «Los valores de la empresa solo existen en el manual del empleado ahora. En la práctica se está convirtiendo en un ambiente tóxico. A medida que pasaban las semanas, construí alianzas con otros empleados que recordaban el antiguo Ascendant o que simplemente querían un lugar de trabajo más equitativo. Daniela, de RRHH, compartió datos históricos de satisfacción de los empleados que mostraban el declive. Winston, de contabilidad, señaló discretamente las irregularidades presupuestarias. Incluso la asistente ejecutiva de Edmund, Beatrice, que había trabajado para mi abuela décadas atrás, sentía que algo andaba mal, pero no podía precisar la causa. «Virginia estaría desconsolada», susurró Beatrice una tarde encontrándome trabajando hasta tarde. Esta empresa era su 4º hijo. Lo nutrió con el mismo amor. «¿Qué cambió?», pregunté. «Edmund era bueno al principio», dijo ella, «pero cuando Nathaniel se unió hace 5 años, algo cambió. Edmund empezó a cederle cada vez más. Ahora parece que Nathaniel es quien realmente dirige las cosas y no para mejor. Necesitaba pruebas concretas antes de que mi madre pudiera tomar medidas». La reunión trimestral de la Junta, donde se tomarían decisiones estratégicas importantes, presentó la oportunidad perfecta. Preparé un análisis de mercado integral que mostraba cómo volver a los valores originales de la empresa podría aumentar la rentabilidad y la cuota de mercado. La noche anterior a la reunión, organicé cuidadosamente mi presentación y los datos de respaldo. Coloqué una pequeña fotografía de mi abuela en mi mesita de noche, un recordatorio de por qué estaba luchando. «Deséame suerte, abuela», susurré antes de apagar la luz. La reunión de la Junta comenzó puntualmente a las 9:00 am. Los ejecutivos y miembros de la Junta entraron intercambiando pequeñas charlas mientras se acomodaban en sus asientos. Me senté tranquilamente al final oficialmente allí para tomar notas. Edmund declaró abierta la reunión avanzando a través de los puntos de la agenda con eficiencia practicada. Cuando Nathaniel se levantó para presentar la estrategia trimestral, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Observé con incredulidad cómo presentaba diapositivas que contenían mi análisis de mercado, el mismo trabajo que había desestimado semanas antes cuando lo presenté. Había eliminado mi nombre y añadido el suyo, presentando mi investigación y mis conclusiones como ideas originales que él había desarrollado. «Como pueden ver», dijo con confianza,
Mi enfoque nos reposicionaría ventajosamente frente a nuestros competidores. Mi mano se levantó casi involuntariamente. Disculpe. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La expresión de Nathaniel se oscureció. Creo que ha habido un error, dije. Ese análisis fue presentado por mí el mes pasado. Tengo los documentos originales con marcas de tiempo. La sala se quedó incómodamente silenciosa. Nathaniel forzó una risa. No estoy seguro de a qué se refiere nuestra anotadora, dijo con desdén. Tal vez ella vio borradores tempranos de mi trabajo. Eso no es cierto, insistí, mi voz ahora más fuerte. Este es mi análisis, palabra por palabra. Fue entonces cuando sucedió. La fachada profesional de Nathaniel se agrietó por completo. «Esta basura inútil no merece hablar», gritó apuntándome con el dedo. Y volvimos al momento en que comenzó nuestra historia, mi humillación seguida de mi revelación de quién era realmente. El contenido de la carpeta que le había deslizado a Nathaniel contenía 3 cosas: una prueba de ADN que confirmaba mi linaje a Virginia Reed, el contrato original de mi abuela que destacaba las cláusulas de conducta ética y el plan de sucesión de la Junta que nombraba a mi madre como controladora de emergencia en caso de que la empresa violara sus principios fundacionales. Mientras los miembros de la Junta procesaban esta información, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Mi madre, Cordelia Reed, entró. Era la primera vez que entraba al edificio en 15 años. El parecido con mi abuela era tan llamativo que varios miembros de la Junta Mayores jadearon audiblemente. Creo que mi hija ha identificado algunas preocupaciones sobre la dirección actual de la empresa, dijo con calma tomando asiento a la cabecera de la mesa la silla que Edmund solía ocupar. Edmund encontró su voz primero. Cordelia, esto es muy irregular. Si tuviera preocupaciones, los canales adecuados, interrumpió mi madre, como las revisiones trimestrales que me ha estado enviando con datos falsificados de satisfacción de los empleados o los informes de cumplimiento ético que de alguna manera no mencionaron las 7 quejas de discriminación presentadas solo este año. Distribuí carpetas a cada miembro de la Junta que contenían pruebas de todo lo que descubrí durante mis 3 meses en cubierta. Durante la siguiente hora recorrimos metódicamente la documentación, las prácticas de gestión tóxicas, la mala asignación de recursos, la supresión de la innovación, todo lo cual condujo a la reputación en declive y a los problemas de retención de personal de la empresa. Nathaniel se sentó paralizado. Su anterior bravuconería se había evaporado por completo. Edmund alternaba entre argumentos defensivos y silencio atónito, mientras décadas de control cuidadosamente mantenido se le escapaban de las manos. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Desiree, la miembro de la Junta con más antigüedad. «¿Estás invocando tus derechos de control?». Mi madre me miró y luego a la Junta. «Eso depende de las acciones que esta Junta esté dispuesta a tomar». Lo que siguió fue una intensa negociación que duró hasta bien entrada la noche. Los miembros de la Junta salieron para hacer llamadas a sus asesores legales, se tomaron votaciones preliminares, se produjeron discusiones y se resolvieron. A lo largo de todo, mi madre se mantuvo tranquila pero inamovible en los puntos clave. A las 8:00 p.m., agotados pero decididos, llegamos a un acuerdo. Edmund permanecería como CEO, pero con una autonomía significativamente reducida. Se establecería un nuevo comité de ética con representantes de todos los niveles de la empresa. Mi madre ocuparía un puesto activo en la Junta para supervisar la transición. Y Nathaniel, la sala, guardó silencio cuando mi madre delineó su futuro. Efectivamente, a partir de ahora, Nathaniel será reasignado a nuestro departamento de atención al cliente durante 6 meses, anunció. Sus evaluaciones de desempeño provendrán directamente de los empleados a los que ha tratado mal. Su futuro en esta empresa dependerá enteramente de si puede aprender el valor de aquellos a quienes llamó inútiles. Nathaniel dio un salto. «¡Esto es absurdo!». «Tengo experiencia ejecutiva. No puedes esperar que…». «Tu otra opción es renunciar», dije tranquilamente, sin indemnización ni referencia. Su rostro se enrojeció de ira mientras miraba a su alrededor, en busca de aliados sin encontrar ninguno. Incluso su padre permaneció en silencio sabiendo que la alternativa era perder la empresa por completo. «Bien», escupió Nathaniel, «jugaré tu pequeño juego, pero no esperes que…». «Esto no es un juego»,
interrumpió mi madre. Esto es rendición de cuentas, algo sobre lo que se fundó esta empresa, algo que tendrás la oportunidad de aprender desde cero. Al final de la reunión, los miembros de la Junta se acercaron a mí uno por uno. Algunos disculpándose por no haber notado nunca lo que estaba sucediendo, otros expresando alivio de que el cambio estuviera llegando. Sentí una compleja mezcla de emociones, vindicación ciertamente, pero también tristeza de que la intervención hubiera sido necesaria. Edmund fue el último en irse deteniéndose en el umbral. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo en voz baja, sorprendiéndome. Perdí de vista lo que ella construyó. En algún momento empecé a ver números en lugar de personas. Cuando solo quedamos mi madre y yo, ella me apretó la mano. «Lo más difícil comienza mañana», advirtió. «Cambiar una cultura no es tan simple como cambiar el liderazgo». «Lo sé», respondí, «pero vale la pena luchar por ello». Poco sabía yo lo difícil que sería esa lucha, o que nuestro aliado más inesperado surgiría de la fuente más improbable. A la mañana siguiente llegué a la sede de Ascendant más temprano de lo habitual. El edificio se sentía diferente de alguna manera, como si las propias paredes hubieran presenciado el cambio de poder de ayer y estuvieran conteniendo la respiración para ver qué sucedía después. Beatrice ya estaba en su escritorio organizando archivos con renovada energía. «Todos están hablando de lo que pasó», susurró. «Algunos están aterrorizados, otros esperanzados. Unos pocos ejecutivos estuvieron aquí hasta la medianoche vaciando sus oficinas. Vaciando». No esperaba dimisiones inmediatas. 3 vicepresidentes, que estaban particularmente cerca de Nathaniel, vieron la escritura en la pared. Sus ojos brillaban con algo que no había visto antes: esperanza. «¿Es verdad? ¿Eres realmente la nieta de Virginia?» Asentí. Ella me apretó la mano. «He esperado 15 años por este día». La noticia se difundió rápidamente. Cuando los empleados llegaron, muchos me miraron con un nuevo interés. Algunos evitaron el contacto visual por completo. A las 9:00 am, mi madre había convocado una reunión general en el atrio. Casi 400 empleados se reunieron zumbando de especulación. Edmund estaba torpemente al lado de mi madre mientras ella se dirigía a la empresa. Se presentó, explicó su participación accionaria y delineó los cambios de liderazgo que entrarían en vigor de inmediato. «Durante demasiado tiempo esta empresa se ha desviado de sus valores fundacionales», dijo. «Hoy comenzamos el viaje de regreso». Luego me presentó. Al dar un paso adelante vi a Nathaniel al fondo de la sala, con los brazos cruzados, los ojos ardiendo de resentimiento. «Muchos de ustedes me conocen como Mirabel, una coordinadora de proyectos que se unió hace 3 meses», comencé. «Lo que no saben es por qué vine aquí. Mi abuela fundó Ascendant con una visión de lo que podría ser un lugar de trabajo, uno donde cada voz importa, donde la innovación se celebra independientemente del título, donde las personas son valoradas por encima de los márgenes de beneficio». Vi cabezas asintiendo, particularmente entre los empleados mayores que recordaban la era de mi abuela. He trabajado a su lado, he experimentado las mismas frustraciones, he sido testigo de las mismas desestimaciones de buenas ideas. A partir de hoy, estamos construyendo sistemas para garantizar que todos sean escuchados. Delineé la nueva estructura del Comité de Ética, el sistema de informes anónimos y la iniciativa de transformación cultural que lanzaríamos. Mientras hablaba pude ver cómo la esperanza florecía en muchos rostros. Otros parecían escépticos, quizás habiendo escuchado promesas similares antes. «El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana», reconocí. «La confianza se ha roto. Debe ser reconstruida a través de acciones consistentes, no solo palabras. Les pido paciencia y, lo que es más importante, su participación». Después de la reunión, mi nueva oficina se inundó de empleados que compartían historias, sugerencias y, en algunos casos, documentación de abusos pasados que habían presenciado pero que habían tenido miedo de denunciar. Apenas tuve tiempo de comer ese día escuchando a persona tras persona que finalmente se sintió lo suficientemente segura para hablar. Mientras tanto, Nathaniel se presentó en el piso de atención al cliente para su primer día en su nuevo puesto. Petra, la directora de atención al cliente, era una mujer sin tonterías que había sobrevivido a múltiples intentos de Nathaniel de externalizar su departamento. «Tu formación comienza hoy», le dijo entregándole unos auriculares. «Harás sombra a Kairi por la mañana.
y luego atenderás llamadas tú mismo por la tarde. Esto es ridículo, refunfuñó. Tengo un MBA de... Eso no te ayudará a calmar a un cliente cuyo envío llegó dañado, lo interrumpió Petra. Valoramos la inteligencia emocional y la resolución de problemas bajo presión. Tu educación no significa nada si no puedes conectar con las personas. Recibí actualizaciones por hora sobre el primer día de Nathaniel. Se quitó los auriculares 3 veces durante llamadas difíciles. Discutió con Petra sobre los protocolos adecuados. Al final del día tenía la calificación de satisfacción del cliente más baja en la historia del departamento. No durará una semana, predijo Daniela de RRHH durante nuestro informe de fin de día. No tiene otra opción, le recordé. Este es su único camino hacia la redención. El primer mes fue caótico. Edmund se resistió a muchos cambios, particularmente a aquellos que requerían una mayor transparencia financiera. 2 ejecutivos más renunciaron en lugar de adaptarse a la nueva cultura. Mi madre asistió a reuniones diarias de liderazgo, redirigiendo firmemente las conversaciones siempre que se desviaban hacia viejos patrones. Me centré en reconstruir el pipeline de innovación que se había sofocado bajo el liderazgo de Nathaniel. Creamos equipos multifuncionales para evaluar ideas basándonos en el mérito, no en quién las proponía. En semanas, conceptos prometedores que habían estado archivados durante años estaban siendo desarrollados. Elisa de Marketing, cuya estrategia de redes sociales Nathaniel había robado, fue ascendida a dirigir nuestra iniciativa de transformación digital. Thomas, de desarrollo de productos, recibió recursos para mejorar las pruebas de seguridad. Pequeñas victorias se acumularon generando impulso, pero el verdadero drama se desarrolló en atención al cliente. El desempeño de Nathaniel siguió siendo abismal. Los clientes se quejaban de su tono condescendiente. Los colegas informaron sus intentos de delegar sus tareas. Petra documentó cada infracción creando un archivo lo suficientemente grueso como para justificar el despido. 6 semanas después de su reasignación, Nathaniel no se presentó a trabajar. Las cámaras de seguridad lo mostraron entrando en el piso ejecutivo en su lugar, utilizando su tarjeta de acceso aún activa. Lo encontré en la oficina de su padre. Ambos hombres parecían culpables cuando entré. «Esto no es lo que parece», comenzó Edmund. «Parece que estás socavando la decisión de la Junta», dije manteniendo la calma a pesar de mi enojo. «Parece que Nathaniel está evitando sus responsabilidades». «Este castigo ha cumplido su propósito», argumentó Nathaniel. «He aprendido mi lección. Estoy listo para volver a un trabajo apropiado». «¿Qué lección has aprendido exactamente?», pregunté. Su respuesta fue reveladora: que las acciones tienen consecuencias, que debería ser más cuidadoso en cómo hablo con la gente en entornos públicos. No que la gente mereciera respeto, no que se hubiera equivocado, solo que debería ser más cauteloso con su comportamiento público. «Tu reasignación continúa», dije firmemente, «y Edmund, la próxima violación de nuestro acuerdo será informada a la Junta». Esa noche recibí una llamada de mi madre. La abuela de Nathaniel solicita una reunión con nosotras. ¿Su abuela? No sabía que todavía estaba viva. Muy viva. Imagine Bartlett. Tiene 85 años y aparentemente todavía es formidable. El nombre me resonó en la memoria. Espera, ella no estaba en la Junta cuando la abuela dirigía la empresa. Sí fueron amigas una vez antes de la adquisición. Ahora quiere vernos mañana en su casa. A la mañana siguiente nos dirigimos a una elegante casa colonial en el distrito histórico. Una ama de llaves nos condujo a un solarium donde una anciana estaba sentada regiamente en una silla de respaldo alto. A pesar de su edad, los ojos de Imagene eran agudos mientras nos evaluaba. «¿Te pareces a ella?», le dijo a mi madre. «Virginia siempre dijo que Cordelia sacó su terquedad, y tú», se volvió hacia mí, «tienes su mente estratégica infiltrándote en la empresa encubierta. Le habría encantado ese movimiento». «¿Conocía bien a mi abuela?», pregunté. «Fuimos socias comerciales antes de ser amigas. Fui la primera inversora en Ascendant cuando los bancos no prestaban a una viuda con 3 hijos». Señaló fotos en una mesa auxiliar, versiones más jóvenes de ella misma y de mi abuela, en varios eventos de la empresa. «Entonces, ¿por qué apoyó que Edmund comprara la empresa?», preguntó mi madre. Imagene suspiró. «Virginia se estaba jubilando. Tus hermanos no tenían ningún interés en el negocio. Tú estabas construyendo tu propia carrera. Edmund parecía la mejor opción para mantener el legado de Virginia».
Su rostro se endureció. Nunca anticipé que mi nieto desharía tanto de lo que construimos. Por eso hemos intervenido, expliqué. Al humillarlo públicamente y degradarlo a atender teléfonos, alzó una ceja imagene. Le has herido el orgullo, pero has cambiado su comprensión. Su pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué sugeriría? Nathaniel carece de contexto. Ve a Ascendant como su derecho de nacimiento, no como algo construido a través del sacrificio y la visión. Necesita educación más que castigo. Delineó una propuesta. Nathaniel continuaría trabajando en atención al cliente, pero también pasaría una tarde por semana con Imagene aprendiendo la verdadera historia de la empresa. Ella compartiría documentos originales, lo presentaría a empleados jubilados de los primeros días y lo ayudaría a comprender los valores que hicieron que Ascendant tuviera éxito en primer lugar. Él me respeta, aunque respete a pocos más, dijo. Déjame intentar llegar a él. Mi madre y yo intercambiamos miradas. Podemos añadir esto a su programa, acordé con cautela, pero el requisito de atención al cliente se mantiene como debe ser. Y Migene asintió. Mi nieto necesita tanto la zanahoria como el palo, me temo. Cuando informamos a Nathaniel de este requisito adicional, su reacción me sorprendió. ¿Mi abuela quiere reunirse conmigo semanalmente? Sobre historia de la empresa. Por primera vez parecía genuinamente intrigado en lugar de resentido. Ella cree que te beneficiaría comprender los orígenes de Ascendant, le expliqué. Bien. Se encogió de hombros con falsa indiferencia. Si es lo que se necesita para pasar por esta farsa. Las siguientes semanas trajeron cambios sutiles. El desempeño de Nathaniel en atención al cliente mejoró marginalmente. Dejó de llegar tarde. Petra informó menos quejas. Lo más importante, comenzó a hacer preguntas durante las sesiones de capacitación en lugar de simplemente soportarlas. Mientras tanto, las iniciativas en toda la empresa ganaron impulso. El comité de ética, compuesto por empleados de todos los niveles y departamentos, revisó políticas y prácticas con una nueva perspectiva. Las ventas comenzaron a recuperarse a medida que mejoraban las puntuaciones de satisfacción del cliente. El pipeline de innovación se llenó de ideas prometedoras. Edmund siguió siendo una figura compleja en esta transición. Algunos días abrazaba los cambios reconociendo que eran necesarios. Otros días se resistía, particularmente cuando reducían su autoridad unilateral. Mi madre lo manejaba hábilmente, reconociendo que su orgullo necesitaba ser preservado, incluso mientras su poder era controlado. 3 meses después de la confrontación en la sala de juntas, celebramos una celebración en toda la empresa para marcar el relanzamiento oficial del programa de becas para empleados de Ascendant, algo que mi abuela había iniciado, pero que Nathaniel había desfinanciado silenciosamente años antes. Mientras me preparaba para anunciar a los primeros beneficiarios, noté que Nathaniel entraba al atrio. Estaba al fondo, todavía separado del grupo, pero presente de una manera que no lo había estado en reuniones generales anteriores. Imagigene se unió a él momentos después, dándole una palmada afectuosa en el brazo como abuela. Después de la ceremonia se acercó a mí mientras recogía mis notas. «Tu abuela me mostró los documentos originales de la beca», dijo sin preámbulos. «Tu abuela escribió personalmente cartas de recomendación para cada beneficiario». Asentí. Creía que la educación era el mayor ecualizador. Escribió una para mi madre. Continuó. ¿Lo sabías? Esto era una novedad para mí. No lo sabía. Mi madre era recepcionista aquí antes de casarse con mi padre. Virginia Reed pagó para que obtuviera su título de contadora. Sus ojos tenían algo desconocido. Humildad, quizás. Nunca conocí esa historia. Mis padres nunca me la contaron. Antes de que pudiera responder, se alejó dejándome preguntándome qué otras revelaciones le habría compartido Imagene durante sus sesiones semanales. A la mañana siguiente, Petra me llamó directamente, su voz teñida de incredulidad. «Tienes que venir a atención al cliente ahora». Corrí escaleras abajo imaginando lo peor. Nathaniel había renunciado, había tenido un colapso, había insultado a un cliente importante. En cambio, lo encontré en su escritorio hablando tranquilamente con una clienta sobre los pasos de solución de problemas para nuestro software. «Gracias por su paciencia, señora Hoffman», estaba diciendo. «Sé que esto es frustrante. Intentemos un enfoque más». Su tono era paciente, empático, incluso cuando la llamada terminó con éxito.
Hizo notas detalladas en el sistema antes de pasar a la siguiente llamada. «Ha estado así toda la mañana», susurró Petra. «Ayer también es como si le hubieran hecho un exorcismo». Lo observé trabajar durante varios minutos. La transformación no estaba completa. Todavía podía ver destellos de frustración, momentos en los que tuvo que contenerse visiblemente para no ser condescendiente, pero el esfuerzo era innegable. Más tarde esa semana me reuní con Imagene, nuevamente curiosa sobre qué había provocado este cambio. Le mostré los libros de contabilidad, explicó sirviendo té. Los primeros años, cuando Virginia no cobraba salario para que los empleados pudieran cobrar el préstamo que obtuvo usando su casa como garantía, las ofertas de adquisición que rechazó porque los compradores no garantizarían protecciones para los empleados y eso lo afectó. Nathaniel respeta a los constructores. Ha sido criado para valorar la creación y el legado. Cuando entendió lo que Virginia realmente construyó y cómo eso reenfocó su comprensión de la empresa, revolvió miel en su té. También le hablé de su madre. Mencionó que lo que no le dijo es cómo lo desafió su visión del mundo. Siempre creyó que el éxito proviene de los privilegios y las conexiones. Aprender que su propia madre ascendió a través del matrimonio sacudió sus suposiciones. 4 meses después de nuestra reforma de la empresa, el plazo de Nathaniel en atención al cliente se acercaba a su fin. El comité de ética evaluaría su desempeño y haría recomendaciones sobre su futuro papel. Como presidenta del comité, me recusé de la decisión para evitar cualquier apariencia de vendetta personal. La mañana de su deliberación recibí un correo electrónico inesperado de Nathaniel solicitando una reunión privada. Curiosa, acepté verlo esa tarde. Llegó a mi oficina puntualmente, vestido de manera más informal de lo que jamás lo había visto, en el lugar de trabajo pantalones caqui y una camisa abotonada en lugar de su habitual traje de diseñador. «Quiero retirarme de la consideración para cualquier puesto ejecutivo», dijo inmediatamente después de sentarse. Que esto era lo último que esperaba. El comité de ética está decidiendo mi destino hoy. Me estoy retirando de la consideración para cualquier puesto de liderazgo. ¿Por qué? Tomó una profunda respiración. Porque no estoy listo. Estos últimos meses me han demostrado cuánto daño he causado y cuánto todavía tengo que aprender. Lo estudié buscando signos de manipulación o estrategia. ¿Qué propones en su lugar? Quiero crear un nuevo puesto coordinador de impacto comunitario. Trabajará con el comité de ética para reconstruir relaciones con empleados que hemos perdido, clientes que hemos alienado y socios comunitarios que hemos descuidado. La propuesta fue reflexiva, abordando necesidades reales mientras lo mantenía en una posición donde podía continuar aprendiendo sin autoridad directa sobre otros. «Esto no es lo que esperaba de ti», admití. «Hace 4 meses te llamé basura inútil», dijo en voz baja. «Creía que el poder venía de hacer que los demás se sintieran pequeños. Estaba equivocado. Mi abuela y tu abuela sabían mejor. Solo estoy empezando a entender lo que construyeron y por qué importa». Sus palabras parecían genuinas, pero ya me habían engañado antes. «El comité considerará tu propuesta junto con otras opciones. Eso es todo lo que pido». Se levantó para irse, luego se detuvo. «Una cosa más, te debo una disculpa pública, no porque las reglas lo requieran, sino porque es lo correcto». Al día siguiente, en la reunión general, Nathaniel solicitó tiempo para hablar. Edmund parecía nervioso. Mi madre observaba con curiosidad, cautelosa. La sala guardó silencio mientras él tomaba el micrófono. «Hace 4 meses humillé públicamente a Mirabel Reed en la sala de juntas», comenzó. «La llamé basura inútil e intenté silenciar sus contribuciones. Me equivoqué. No solo porque resultó ser la nieta del fundador, aunque eso ciertamente hizo que mi comportamiento fuera aún más tonto, sino porque nadie merece ser tratado así». Murmullos recorrieron la multitud. He pasado estos meses aprendiendo lo que Ascendant fue construido para ser y cuánto me ayudé a desviarlo de esa visión. He escuchado sus historias de ideas descartadas, contribuciones robadas y talentos desperdiciados por mi papel en la creación de esa cultura. Me disculpo. Continuó describiendo los cambios específicos que había presenciado en sí mismo y en la empresa. El discurso no fue perfecto. A veces su privilegio todavía se manifestaba, pero fue innegablemente sincero. Cuando terminó, Imagene fue la primera en aplaudir, seguida gradualmente por otros. No todos se unieron.
Algunas heridas estaban demasiado frescas, algún escepticismo demasiado profundo, pero fue un comienzo. El comité de ética anunció su decisión al día siguiente. Nathaniel no regresaría al liderazgo ejecutivo. En cambio, aprobaron su puesto de coordinador de impacto comunitario con un periodo de prueba de 1 año y revisiones trimestrales. 6 meses después de mi confrontación en la sala de juntas, Ascendant se había transformado. La retención de empleados mejoró un 40%, la innovación floreció. La cultura de la empresa comenzó a reflejar la visión original de mi abuela, no perfectamente, pero genuinamente. Edmund anunció su jubilación. Efectivo al año siguiente, la Junta realizaría una búsqueda externa de su reemplazo, con mi madre liderando el comité de selección. En cuanto a Nathaniel, su transformación continuó de manera desigual pero constante. Trabajó junto a empleados a los que una vez despreció, aprendiendo de su experiencia. La iniciativa de impacto comunitario ganó impulso, reconstruyendo relaciones que había dañado durante la caridad anual de la empresa. En la fiesta me encontré sola con él en la terraza, ambos tomando un descanso del abarrotado salón de baile. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo repitiendo las palabras de su padre de meses atrás. «Has restaurado su legado». «Lo hemos restaurado. Todos nosotros juntos», corregí. «No hiciste algo más importante», insistió. «Podrías haberme destruido, haberlo expuesto todo, públicamente haberme expulsado por completo. Habría estado justificado después de cómo te traté a ti y a los demás. Ese no era el objetivo. Lo sé ahora. El verdadero poder no se trata de aplastar oponentes, se trata de transformación». Miró las luces de la ciudad. «Mi abuela dice que Virginia solía decir: cuando tienes el poder de destruir a alguien, pero eliges educarlo en su lugar, creas un aliado en lugar de una víctima». Sonreí escuchando la sabiduría de mi abuela. Eso suena a ella. «Todavía estoy aprendiendo», admitió. «Algunos días son más difíciles que otros, pero quiero que sepas que esa reunión donde te rebelaste fue lo mejor que me pudo haber pasado, aunque en ese momento sintió como el peor día de mi vida». 1 año después de que entrara en Ascendant como coordinadora de proyectos encubierta, me paré en el escenario en nuestra cumbre anual de empleados mirando rostros que ahora reflejaban compromiso en lugar de resignación. Mi abuela construyó esta empresa sobre una idea radical. Les dije que las empresas podían priorizar a las personas y seguir siendo rentables, que la innovación proviene de valorar cada voz, que el liderazgo significa elevar a los demás, no pisotearlos para subir más alto. En la primera fila se sentaban mi madre junto a Imágene. Edmund también estaba allí, más relajado en su semirretiro, y Nathaniel ya no el ejecutivo consentido, sino un miembro valioso del equipo que se había ganado el respeto en lugar de exigirlo. «La transformación que hemos logrado juntos demuestra que mi abuela tenía razón», continué. «Nuestras puntuaciones de satisfacción de los empleados han alcanzado máximos históricos. Nuestra cartera de innovación está repleta de ideas de todos los niveles de la empresa. Nuestras ganancias han aumentado no a pesar de nuestro enfoque ético, sino gracias a él». Revelé nuestra iniciativa más nueva, el Centro de Innovación Virginia Reed, que proporcionaría recursos para que los empleados desarrollaran nuevas ideas durante horas de trabajo remuneradas. La sala estalló en aplausos. Al concluir mi discurso reflexioné sobre el viaje. Mi venganza contra Nathaniel no se trataba de destruirlo, ni siquiera de castigarlo, aunque ciertamente merecía consecuencias. La verdadera venganza fue transformar la empresa de nuevo en lo que mi abuela pretendía, obligando a quienes habían corrompido su visión a presenciar su restauración y eventualmente a participar en ella. Ver a Nathaniel convertirse en un defensor de los mismos valores que una vez socavó no fue un premio de consolación, fue la victoria definitiva. El ejecutivo consentido que me había llamado basura inútil ahora entendía el verdadero valor de cada persona en la organización. A veces la venganza más poderosa no es la destrucción, es la transformación no solo de las circunstancias, sino de las personas. Mi abuela lo entendió hace 60 años cuando construyó una empresa sobre el respeto y la inclusión. Yo lo entendí ahora viendo cómo su legado volvía a florecer. Si te has quedado conmigo a través de esta historia, espero que te inspire a considerar cómo podrías transformar las relaciones desafiantes en tu propia vida.
A veces las personas que más nos hieren son capaces del mayor crecimiento si somos lo suficientemente valientes como para mostrarles un camino mejor. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete si deseas escuchar más historias sobre cómo convertir el conflicto en cambio positivo. El legado más poderoso que podemos crear es enseñar a otros a ver el valor en cada persona que encuentran, incluso en aquellos a quienes una vez descartaron como inútiles.